Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga, que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesucristo. Un día más que pasamos esta cuarentena en la confianza de nuestro Dios. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y que se estén fortaleciendo. Este día quiero hablar acerca de un antes y un después. Un antes y un después que nos viene acompañando ese antes y ese después a lo largo de toda la historia. Empezó con Adán, siguió el camino de la historia y hoy nos toca a nosotros. Un antes y un después. Como el llamamiento que recibimos de parte de Dios cuando recibimos una palabra y estamos en esa necesidad de creer y Dios permite que nos acerquemos a Él. Él nos trae a su presencia y después que empezamos a caminar este evangelio, después que empezamos a vivir una vida distinta, nosotros también tenemos un antes y un después. Yo quiero, antes de comenzar a escudriñar un poquito la palabra, quisiera hacer una oración. Estos días lo hacía antes de la filmación, pero bueno, hoy sentí de parte de Dios orar para poder a través de la oración bendecirlo y que cada persona, que cada hermano, hermana de diferentes lugares donde llegue esta palabra, sean bendecidos y sean tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, maravilloso Dios, en esta tarde preciosa que tú nos das, Señor, más allá de todos los problemas y situaciones difíciles, Padre amado, un día tú dijiste, Señor, en el mundo hallaré aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En esa confianza, Señor amado, me presento delante de ti y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo este programa, Señor, y que la palabra que nos darás este día, oh Dios mío, lleve bendición a cada oyente, Padre, en todos los tiempos, cuando escuchen este mensaje, Señor, esté allí tu bendición. Tu palabra es viva y es eficaz, Padre amado, y trasciende los tiempos, porque tu palabra es Espíritu, mi Dios. Bendigo a la audiencia, bendigo a todos mis hermanos en todos los lugares y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Te pido que los fortalezca, que aumente su fe, que les des confianza y que aprendan, Señor amado, a pasar cada situación que les toque pasar, mi Dios, porque dice tu palabra, Señor, que las pruebas producen paciencia, oh Dios mío, y esas pruebas que pasamos muchas veces con gozo, con alegría, creyendo que tú tienes todo el control, esas pruebas cuando las pasamos, tú nos bendices, nos renuevas y nos das cosas nuevas de tu presencia. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, me gustaría compartir con ustedes el libro de San Lucas. En el capítulo 4 del libro de San Lucas, quiero mostrarles el antes y el después. Un antes y un después en la vida de Jesús. Sabe que en el capítulo 4 de San Lucas y en el verso 16 dice el título Jesús el Nazaret. Bueno, Jesús dice la palabra en el nombre de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Haciendo un punto en esta parte, nos está narrando de que Jesús vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Como nosotros muchas veces tenemos costumbre de ir a la iglesia, de alabar a Dios, de prepararnos, de repente
Quizás vamos por la misma costumbre de todas las veces, pero siempre hay un día especial. Siempre hay un día especial. Y si vos te pones a pensar, hermano, hermana querida, ese día especial, el día que fuiste necesitado, necesitada de Dios a la iglesia y de repente Dios te bendijo y cambió tu realidad. Cambió tu lamento en baile, cambió tu tristeza en gozo, saliste de la iglesia renovada, bendecida, fortalecido, te fuiste a tu casa y empezaste un tiempo nuevo porque Dios llevó tus cargas. Aquí en este mensaje, en el verso 17, sigue diciendo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta ahí nomás la lectura. Esta palabra yo la quiero compartir, hermano, para que podamos nosotros también analizar el antes y el después. Jesús tenía costumbre de ir a la sinagoga cada día de reposo, él visitaba la iglesia, allí el lugar de encuentro, y bueno, era un día más, pasaban los días y así va yendo, pero resulta ser que ese día era un día especial. Ese día era un día donde Jesús iba a empezar su ministerio, donde él iba a tomar una palabra profética, una palabra esperada por años, cientos de años. Usted calcule que Jesús es el antes y el después de una historia con Dios. Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. Jesús nació en un tiempo difícil de Israel, en un tiempo de opresión, en un tiempo de persecuciones. Conocemos la historia que cuando Jesús era apenas un niño, como Herodes sacó un decreto de matar a los niños de 2 años para abajo. Una locura, pero esas locuras se vivieron como se vivieron en Egipto, la locura de matar a los niños hebreos en el tiempo que tenía que nacer Moisés. Una locura, humanamente una locura, pero ahí estaba la locura establecida. Entonces cuando Jesús pasó los años y empezó su ministerio, él vuelve a la sinagoga como de costumbre, agarra el rollo del libro de Isaías y entonces toma esta palabra donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él lo estaba declarando. Parecía una lectura para las personas quizás que no tenían todavía una relación, que no entendían, que no guardaban la palabra de Dios en el corazón. Una lectura más. Como cuando un hermano, una hermana pasa a dar gracia, comparte un salmo, comparte una porción de la palabra, pareciera una palabra más. Se desprendió del rollo del libro una palabra más. Pero lo que realmente estaba ocurriendo es que Jesús estaba diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ungió. Y ahí empezó a relatar para qué el Espíritu de Dios había posado sobre él. Para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para pregonar el año de la buena voluntad de Dios. Esas cosas no eran una simple lectura, era una afirmación de que ahí empezaba un tiempo nuevo. Entonces, en ese tiempo nuevo que empezaba, salió Jesús ya con el poder de Dios y empezó a evangelizar, empezó a predicar el evangelio, empezó a sanar personas, empezó a hacer milagros, la gente se empezaba a maravillar, empezó una revuelta tremenda en Jerusalén donde ocurrían las cosas, donde Jesús iba, había multitudes que lo seguían.
Acuérdese de aquella mujer que dice que padecía flujos de sangre, que por muchos años, que había gastado todo su dinero, que había pasado por todos los médicos habido y por haber, quizás curandero de la época. Vaya a saber las regiones que la mujer en su desesperación fue a gastar su dinero. Y ya no tenía más recurso, no tenía más recurso. Pero había oído de Jesús, como muchas personas oyen de Jesús, como usted a lo mejor un día oyó de Jesús, pero no le dio artículo. Ahora de repente escucha, oye que Jesús andaba por la región y una multitud lo acompañaba. Y yo me imagino, hermano, en el nombre de Jesús, que así como nosotros vamos a la iglesia y alabamos al Señor y es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría y salimos fortalecidos, me imagino que cuando Jesús caminaba a las calles de Jerusalén y la gente se agolpaba para seguirlo, todo era gozo y alegría. Prevalecía la alegría, prevalecía el gozo, prevalecía la esperanza, más allá de que los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, por ahí renegaban, se quejaban, por ahí no creían, por ahí lo peleaban al Señor. Sin embargo, prevalecía el gozo y la alegría del pueblo, la esperanza. En esa situación donde Jesús iba, había multitudes que lo seguían. Y la mujer esta que había gastado todo su dinero, que ya no tenía recursos, que nada había solucionado con su esfuerzo, se encuentra allí con Jesús. Y ella piensa, dice la Biblia, que piensa en su corazón, si tan solo tocare su manto. Si entró en esa sensación de esperanza, en esa sensación de búsqueda, y empezó a caminar entre la gente y se empezó a meter ahí, quizá a presionar, como cuando vamos en colectivos llenos que hay que estar empujando, donde hay multitudes, donde a veces hay lugares muy estrechos, porque así le dijeron los discípulos a Jesús cuando él dijo, ¿quién me tocó? La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te tocó? Bueno, pero la cuestión es que la mujer, empujando y haciéndose paso, extendió su mano y tocó el manto del Señor. Y al tocar el manto del Señor, ella siente algo especial. Ella siente algo especial. Quizás en esta palabra te estás acordando cuando vos sentiste en la iglesia algo especial, algo distinto. Muchas veces congregamos los días de culto, estamos allí, alabamos al Señor, vamos con todas las ganas, pero siempre hay algo especial. Hay un momento especial. Mi esposa cuenta muchas veces que ella sufría mal de Chagas, que no tenía cura y estaba ya asmática y parecía que se iba a morir todos los días porque no podía hablar, porque no podía, si hablaba no respiraba, si respiraba no hablaba. Entonces vivía una situación difícil. Pero un día llegó a la iglesia y sintió que Dios la sanó. Sintió algo especial. Y desde ese día su vida cambió. Y esto que le hablo pasaron hace cerca de 25 años atrás. Un milagro tremendo de Dios que afianzó nuestra fe, afianzó nuestra confianza, nos mostró un Dios verdadero, un Dios que hace prodigio, un Dios que cuando uno le busca, Él se hace encontrar. Ahí estaba el Señor. Y esta mujer que con tanta desesperación fue y tocó el manto del Señor. Después yo me imagino a la mujer, así como usted, hermano, hermana querida, cuando cuenta un testimonio, me pasaba esto y Dios hizo un milagro. Bueno, ese es un antes y un después. Me imagino a esta mujer que sufrió 12 años y gastó todos sus ingresos. Ya no tenía recursos, pero de repente sin gastar nada ella fue liberada. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. La fe de ese momento, esa fe que a veces viene con desesperación, esa fe que a veces viene porque hemos buscado por todos lados y nada hemos conseguido, entonces no nos queda otra que creer y esa fe se aumenta y de repente esa fe abre los cielos y la bendición viene a nuestras vidas. Este es el momento de vivir en esa fe. En la fe genuina, en la fe verdadera, en la fe que te hace ver lo imposible,
en la fe que te hace creer que Dios tiene el control de todas las cosas y que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Esa fe que te trae al recuerdo una palabra de Dios que muchas veces habrás escuchado. Le preguntaron al Señor cómo va a ser el fin de los tiempos. Jesús decía de que iba a ser como antes de los días de Noé, antes del diluvio. Y si nos ponemos a meditar cómo eran esos días, encontramos en la Biblia que el mundo antiguo vivía de continuo haciendo el mal. Y no nos va a costar mucho considerar este tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Le volvieron a preguntar al Señor, ¿cómo serán cuando terminen todas las cosas? Va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba en los días de Sodoma y Gomorra? Tampoco nos va a costar mucho considerar los tiempos que estamos viviendo, si realmente no estamos caminando los primeros días de Sodoma y Gomorra. Hermano querido, en el nombre de Jesús, ese antes y ese después empezó en los días de Adán. Adán y Eva estaban en el paraíso, en el Edén, en la presencia de Dios. Pero por desobediencia fueron expulsados. Y cuando ellos fueron expulsados, empezó el después de ello. Quizás estás viviendo un después. Quizás no estás congregando, quizás estuviste congregando mucho tiempo, de repente las circunstancias te hicieron salir de la congregación, de repente estás ausente de las congregaciones, no sentís ese gozo, esa paz, esas cosas maravillosas que uno siente cuando estamos en la comunión de los santos, cuando viene la predicación, cuando estamos alabando al Señor. Quizás pasaste por todo eso y hoy estás viviendo el después, porque te has apartado. Y entonces yo me imagino a Adán pensando lo que era la vida en la presencia de Dios. Y ahora le tocaba estar en un mundo oscuro, en un mundo desconocido, en lugares de tiniebla, donde ya la ausencia de Dios estaba en su vida. Faltaba Dios. A pesar de eso vienen los recuerdos. Adán, me imagino que les enseñó a sus hijos, tanto a Caín como a Abel, porque la Biblia sigue narrando que después que ellos fueron expulsados, se unen y tienen hijos, y estos dos hijos crecen y van y llevan ofrendas al Señor, y Dios da testimonio de que la ofrenda de Abel agradó a Dios y no la de Caín. Está bien, eso tiene una enseñanza más profunda, pero nos muestra de una familia que tenía a Dios y que de repente se encuentran sin Dios y les toca pasar el después. Y en ese después vivieron tan mal que mire los primeros dos hijos que tuvieron, el uno mató al otro. Después le vino el tercer hijo, Seth, que caminó toda la historia, que traía la bendición, la semilla, que es Cristo. Cuando leemos, hermano, la genealogía de Jesús, llegamos hasta Adán, pasando por Seth. Y así vamos yendo nosotros, y todos ese linaje que ha venido trayendo bendiciones, hermano querido, todo ese linaje que Dios usó a lo largo de la historia, tuvieron como nosotros hoy tenemos un antes y un después. Hoy estamos viviendo el antes y el después. Acuérdese que hace un mes usted estaba congregando. Hace una semana, hace 10 días, usted congregaba, usted se gozaba en la presencia de Dios. Estábamos allí, hermano, nos preparábamos 1 hora antes, 2 horas antes, tomábamos colectivo. Hay hermanos en la congregación que vienen de lejos, 1 hora de viaje, y ellos se preparaban y venían los días de culto, y ahí estábamos todos juntos, saludándonos, abrazándonos, besándonos, hermano. Mire, estábamos todos juntos alabando al Señor, y encuéntrese en este tiempo que estamos sujetos en nuestros hogares. En el mundo hallaréis aflicción, pero confíen, Jesús venció el mundo. Y si Él venció, nosotros también tenemos el mismo Dios para vencer.
Entonces, en este después que estamos viviendo, es bueno poder considerar, hermano, y empezar a fortalecernos en la palabra, en la comunión, en la lectura, en la alabanza. Tenemos medios, Dios siempre abre una puerta, siempre hay una salida para los hijos de Dios. Imagínense que este tiempo hubiera pasado cuando no existía la luz, cuando no había tecnología. Qué triste hubiera sido no tener noticia. Hoy, hermano, estamos todos juntos, tan siquiera por estos medios. Podemos vernos la cara, podemos charlar, podemos mandar mensajes, podemos dialogar tranquilamente porque tenemos herramientas y esas herramientas Dios preparó para este tiempo, para que cuando estas cosas sucedan, que lo estamos viviendo hoy, podamos estar juntos también y recibir el mensaje de la salvación. Así que en ese antes y después, hermano querido, mire, pasaron los días de Adán, vinieron los días de Noé y encontramos el antes del diluvio, el después del diluvio. Me imagino a Noé viviendo con familias, con vecinos, con una nación que estaba al extremo en pecado, y de repente en ese después se encuentra con el planeta para él y su familia. 8 personas fueron salvas del juicio antiguo. 8 personas, el mundo entero para 8 personas. Podías irte a cualquier lugar, todo el planeta era de ellos. Empezó un después. Había que llenar otra vez la tierra. Pasaron los días de Noé, vino el tiempo, hermano querido, de la Torre de Babel, donde todos tenían un solo pensamiento, el pensamiento de construir una torre que sea alta, bueno, establecerse en un sitio. Cuando la orden de Dios era llena en la tierra, ellos quisieron establecer, tuvo que descender Dios del cielo y dar vuelta a esa situación. Mire, Dios decía, todos estos tienen un solo pensamiento. Y no va a haber nada que los haga desistir. Así que descendió el Señor seguramente con sus ángeles y allí confundieron las lenguas, y al otro día o al instante situaciones rápidas, hermano querido, personas que estaban hablando recibieron otras lenguas y de repente no se entendían entre sí. Y empezó el después también de ellos. Antes con un pensamiento, construir una torre, establecerse, cada uno seguramente tenía pensamiento de progreso, de hacer sus negocios, sus casas, lo que fuera, lo que pensamos todos. Pero de un rato al otro rato aparece el después. Todos esos sueños, esos proyectos se pulverizaron y tuvieron que agarrar otros caminos. Y así empezaron a aparecer los pueblos, después las naciones, en fin. Pero hubo un antes y un después. Después llegó los días de Abraham. Los días de Abraham, también Abraham tuvo un antes y un después. El Señor lo visitó y estaba todo muy lindo, tenía una relación con Dios, pero de repente el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Abraham tuvo que determinarse, tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión fue obedecer a Dios. Y salió sin rumbo, salió guiado por el Espíritu del Señor, y él se iba. Y mire, se colgó a Lot con él y se fueron yendo. Tuvieron desencuentros, tuvieron experiencia con Dios, pasaron las suyas. No crea que a usted solo le pasan las cosas. Todos en la historia, hermano querido, en la relación con Dios, todos tuvimos que pasar experiencias difíciles y tuvimos que hacer uso de la fe, esa fe verdadera que te afirma, te establece y te hace seguir el rumbo que Dios tiene para tu vida. Y cuando nos falta esa fe, entonces vienen consecuencias que son peores. Porque ahí sí nos apartamos del Señor, empezamos a echar culpa de este, culpa del otro. Usted sabe que delante de Dios no se podrá justificar el ser humano.
Dios le puso allí un consolador, Dios le puso allí un intercesor. Jesucristo es, hermano querido, nuestro intercesor delante de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a atravesar las pruebas, a entender el mensaje de la salvación. Tenemos todos los recursos, así que a Dios no le podemos dar excusa, no podemos echar culpa, porque delante de Él no se va a justificar el ser humano. Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir: ¿qué hiciste mientras que te puse en el cuerpo? Y ahí no va a haber argumento, ahí va a saltar toda la verdad. Entonces es mejor que en este antes y en este después que nos toca vivir a lo largo de nuestra carrera en el Evangelio, podamos siempre priorizar a nuestro Dios. Que Dios sea siempre nuestra punta de lanza, que Dios sea siempre nuestro blanco, que no perdamos por ninguna situación los objetivos que tenemos, porque, hermano querido, si no es hoy, es mañana, el año que viene, entre 5 años, pero partir vas a partir. Esta tierra no es para que te quedes para siempre. En algún momento vas a partir y en ese momento sería bueno que estés a cuenta con tu Dios para recibir tu bendición. Qué lindo que es recordar estas cosas. Así fueron pasando los tiempos. Pasó Abraham, vino Isaac, vino Jacob, vino Esaú ahí junto con Jacob. Tuvieron sus historias. Jacob tuvo una lucha con el ángel. Dios le cambió el nombre, le puso Israel. Le tocó pasar de su lugar de bendición, de la tierra de bendición. Le tocó pasar ir a Egipto. Estuvo allí, su descendencia, sus hijos, sus nietos y toda su descendencia estuvieron 400 y tantos años. Ya Dios se lo había dicho a Abraham, que su descendencia iba a vivir en esclavitud y que al final de los tiempos Dios lo iba a ir a buscar, y llegaron esos días. Y ellos tuvieron un antes y un después. Una vida, generaciones completas, hermano, porque 400 y tantos años pasaron generaciones. Un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en la esclavitud y de repente viene el Salvador, los saca con mano fuerte, con prodigios, con milagros, y los saca de la esclavitud, los hace cruzar el mar, que representa el bautismo de estos días. Y allí afuera, allí atrás del mar, del otro lado del mar, quedaron los enemigos. Como nosotros cuando nos bautizamos, del otro lado de las aguas, allí sepultados quedan nuestros enemigos. Y salimos nosotros de las aguas y salimos para una vida nueva, empezar de cero. Una relación nueva con nuestro Padre Celestial, con todos los instrumentos y las herramientas espirituales que Él nos dejó para que seamos buenos hijos y para que podamos alcanzar todos la estatura de su Hijo Jesucristo. Eso dice la Biblia en la epístola de Efesios capítulo 4 al verso 11. Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para perfeccionar a los santos, a los hijos, aquellos que se bautizan, aquellos que dicen: no quiero más esta vida, quiero empezar una nueva. Y cuando tenemos esa determinación y nos bautizamos y sabemos que el bautismo es un nacimiento, y así como cuando sale el bebé del vientre de su madre, cuando sale y llega a este mundo, así nosotros cuando pasamos por el bautismo salimos de la corriente mundana para poder empezar un tiempo nuevo de la mano de Dios. Y salimos como bebé también, como niños. Pablo lo estableció un día diciéndole a los corintios: les he dado a beber leche porque eran niños y todavía son niños. Entonces el alimento, va creciendo juntamente con nuestro desarrollo, hasta llegar un día a poder hablar entre personas maduras en el espíritu porque han alcanzado madurez. Hermano querido, así tenemos el antes y el después. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos acordamos de que antes, pero ese antes está muy cerquita, que si estiramos las manos lo alcanzamos. Ese antes está hace una semana atrás. Ese antes está hace 10 días, la última congregación que participó, la última reunión. ¿Cuándo fue? Hace días. Pero mire si nos toca pasar este tiempo, meses.
Tenemos que tomar de ahí atrás, de las fortalezas, de las bendiciones que Dios nos daba en aquel tiempo cuando estábamos todos juntos, y fortalecernos a través de estos medios, contar testimonios. Si quedó testimonios guardados que no los pudo contar, aproveche este tiempo, cuéntelo, y así nos fortalecemos entre todos. Y le vamos a mostrar a Satanás que donde el Hijo de Dios está libre. El apóstol Pablo junto con Silas estaban encarcelados con los pies con grillo en la cárcel más profunda, con guardia. Hermano querido, estaba bien prisionero, después de haber recibido una buena paliza. Pero sin embargo, a la medianoche, en vez de estar buscando culpable, en vez de andar quejándose, en vez de andar diciendo, está Dios con nosotros, no está Dios, ¿por qué Dios nos permite esto? En vez de estar dándole lugar al diablo con argumentos, hermanos, insensatos, el apóstol Pablo junto con Silas se pusieron a orar, se pusieron a alabar al Señor, y en medio de esa situación de lucha, de situación de dolor, hermano, porque lo habían castigado, ellos priorizaron, pusieron a Dios por delante, confiaron en el Señor, no buscaron culpable, y entonces el cielo se abrió para ellos. El Espíritu del Señor visita esa cárcel, hace un estruendo, hermano querido, las puertas se abren, las cadenas se sueltan, y mire que la bendición del Señor. Dice que Pablo y Silas estaban en una situación bastante jorobada, bastante comprometida, estaban castigados, estaban presos, estaban sometidos allí, y sin embargo ellos se sentían libres alabando a su Dios. Y en esa libertad dice que mientras oraban, mientras alababan, los presos que estaban con ellos oían esos cánticos y se fortalecían también. Qué cosa maravillosa, no pierda las esperanzas. Con estas palabras quiero dejarte esta frase de el antes y el después. No importa cuál haya sido tu antes. Si dejaste hace unos días de congregar por la situación que estamos pasando, o si hace tiempo que ya no congregás, no importa, hace borrón y cuenta nueva, hermano querido, hermana, no importa, porque con una oración solucionás tus problemas. Dice el Señor en su palabra que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Entonces, con una oración bien dispuesta al Señor, sincerándonos, contándole nuestros problemas, pidiéndoles el socorro a Dios. Dice que Él, hermano querido, dejó un espacio, el trono de la gracia, y también nos dice de que entremos confiadamente al trono de la gracia, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que si Él no nos ayuda, estamos perdidos. Así que con esos sentimientos de amor y de misericordia con la cual Dios visitó este planeta para rescatar a los perdidos, hermano querido, ponete en oración, humilla tu corazón, presentale tu causa a Dios, y no importa si hace años no congregar, no importa. Hoy es el antes y el después, y fortalecete en este tiempo con todo lo que Dios te pueda ir dando, para que cuando Dios vuelva a abrir las puertas de nuestros hogares y volvamos a caminar las calles con libertad y empecemos los cultos, allí estés fortalecido, fortalecida, seas el primero en llegar, porque tu corazón va a explotar de gratitud, porque te digo algo, cuando buscas de Dios, Dios te visita. Dios te hace meditar en su palabra, Dios te visita en sueños, Dios te pone ganas de sentir una alabanza, de escuchar, de cantarla. Dios te visita. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de sus dichos. El Señor dijo que en este tiempo, hermano querido, vamos a ver visiones, vamos a tener sueños, vamos a profetizar, y sobre sus siervos y sobre su sierva el Espíritu Santo va a caer sobre nosotros. Así que te bendigo con estas palabras, espero que te fortalezca, no importa cuándo recibas este mensaje, pero el día que lo recibas, la palabra va a tener el mismo poder para restaurarte, sanarte, liberarte de tus opresiones y encaminarte hacia un corazón contrito y humillado, para que recibas la presencia de Dios y tu antes y tu después sean una cosa distinta.
Te bendigo en el nombre de Jesús y le doy muchas gracias. Bendiciones a todos mis hermanos, los que conozco y los que no conozco, los que reciben este mensaje, sean bendecidos en el nombre de Jesucristo.